Buenos días. Hoy vamos a hablar de los comas hiperglicémicos, que como su nombre lo indica, tienen como una característica común la elevación de los valores de azúcar en sangre, de glicemia. En general son de dos tipos, el coma hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Ambos presentan valores elevados de glucosa en sangre, pero el mecanismo de producción es algo diferente. En el coma hiperosmolar, el problema consiste en que la secreción de insulina alcanza un nivel suficiente para garantizar una cierta entrada de glucosa a la célula, pero no toda la glucosa que hay en plasma. Por tanto, la célula resuelve más o menos sus necesidades metabólicas, no tiene que recurrir a fuentes alternativas, no la resuelve completamente, pero más o menos va resolviendo. Pero la glucosa fuera de la célula va aumentando cada vez más. Esto es progresivo, cada vez más, un poco más, un poco más, un poco más, y la glucosa fuera de la célula va aumentando, pero la célula, con el poquito de insulina que se produce, va resolviendo, va resolviendo. Consecuencia, la glicemia elevada fuera de la célula aumenta la osmolaridad. Recuerden que la glicemia es uno de los componentes más importantes en cuanto a la osmolaridad plasmática. La glicemia fuera de la célula se eleva, cada vez aumenta más la osmolaridad y va a aparecer el coma hiperosmolar, que es de lo que estamos hablando. El coma hiperosmolar es característico de diabetes mellitus tipo 2, es más frecuente después de los 60 años de edad y es relativamente frecuente en personas que no eran diabéticas y debutan como diabéticos con un coma hiperosmolar porque no se dan cuenta que son diabéticos. La osmolaridad es la concentración de moléculas disueltas en un litro de solución, lo hemos dicho varias veces, pero bueno, lo repetimos. Y en este caso la solución es el plasma sanguíneo y las tres moléculas presentes en mayor cantidad son el sodio, la glucosa y la urea. Las demás moléculas están presentes pero en menor cantidad. Y la fórmula para determinar la osmolaridad, que ya hemos hablado de ella también, es 2 veces sodio más glicemia más urea en milimoles por litro. Y si no fuera en milimoles por litro, fuera en miligramos por decilitro, hay que dividir la glicemia por 18 entre 18 y la urea entre 2,8 para obtener los valores normales. Los valores normales de osmolaridad en plasma son entre 280 y 295 milimoles por litro. Y en un coma hiperosmolar pueden alcanzar valores de 320 milimoles por litro y a veces hasta un poquito más. La osmolaridad excesiva, ¿qué hace? Que salga agua de las células por un mecanismo pasivo, las deshidrata, excepto las neuronas, que recuerden, tienen entrada de glucosa libre. Y entonces, ¿qué pasa con las neuronas? Todo lo contrario. Entra mucha glucosa, se acumula glucosa dentro de ella, entra agua y las neuronas se hiperhidratan, mientras las células del tejido muscular estriado y las células del tejido adiposo se deshidratan, pues las neuronas se hiperhidratan. Y esta hiperhidratación de las neuronas pues va a producir edema neuronal, edema de las neuronas. Y como las neuronas están en el cerebro, pues es edema cerebral. Hiperosmolaridad plasmática, deshidratación celular y edema cerebral, los tres mecanismos que explican los síntomas y desarrollo del coma hiperosmolar. La hiperosmolaridad hace que los riñones aumenten la eliminación de solutos, glucosa y sodio, se elimina con agua. Eso aumenta la diuresis, concentra más la sangre y eleva más la osmolaridad plasmática. Al mismo tiempo, aumenta la sed para diluir el plasma, poliuria y polidipsia excesivas, que son características de la diabetes, pero que están exageradas, están bastante altas. Puede haber aumento de apetito, pero en ocasiones disminuye el apetito. ¿Por qué? Porque las células reciben un poquito de insulina, entra un poquito de glucosa y el hambre celular no es importante, no es marcada. Por la deshidratación aparecen los siguientes síntomas: boca seca y con lesiones pequeñas en la boca, piel caliente y seca, aumenta la frecuencia respiratoria, no como la respiración de Kuhnhauer, que hablaremos de ella, pero aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Puede aparecer fiebre y la presión arterial disminuye. Por el edema cerebral aparece confusión mental, debilidad, alucinaciones, dificultades motoras, trastornos para moverse, trastornos de la sensibilidad, alteraciones de la visión que van desde visión borrosa, apenas visión borrosa, hasta disminución marcada de la visión. Si no se controla, empeora. Aparecen entonces convulsiones que pueden ser parciales o pueden ser generalizadas y aparece el coma, que esto explica el nombre coma hiperosmolar, que muchas veces no se llega hasta allá, pero que es una situación que le da el nombre a esta complicación, coma hiperosmolar. El diagnóstico se hace por los síntomas y signos descritos anteriormente que combinan hiperosmolaridad, deshidratación y edema cerebral, y por los hallazgos de laboratorio que muestran glicemia mayor de 600 miligramos por decilitro
y en milimol por litro es de 33,3 milimol por litro, osmolaridad en plasma mayor de 320 milimol por litro, bicarbonato menor de 15 miliequivalentes por litro, porque siempre hay cierto grado de acidosis, el pH mayor de 7,3, porque aunque baje el bicarbonato se compensa con otras cosas y no es una acidosis marcada, es un poquito de aumento, un poquito de disminución del bicarbonato, se utiliza como tampón, pero no llega a tener una acidosis importante. Ausencia de cetonas en orina y en suero, muy importante. ¿Por qué? Porque si tiene aumento de cetonas en orina o suero, no es un coma hiperosmolar, es una cetoacidosis diabética, que ya hablaremos de ello. Puede haber trazas, puede decir, bueno, la orina tiene trazas de cetona, solamente trazas de cetona, y entonces, bueno, pues puede ser que sea esta también un coma hiperosmolar, no es porque tenga unas tracitas nada más que hablemos de una cetoacidosis, ¿no? Una de las características importantes en el diagnóstico de coma hiperosmolar es que no se trate de una cetoacidosis, hiperosmolaridad sin cetosis. Recuerde, en el coma hiperosmolar el mecanismo principal es que una gran parte de la glucosa no consigue entrar a las células musculares estriadas ni a las del tejido graso, pero hay insulina suficiente para que entre un poco que cubra las necesidades metabólicas básicas. La presencia de cetonas habla de metabolismo alternativo, porque no consigue entrar suficiente glucosa para necesidades celulares y ya eso habla de cetoacidosis, no de hiperosmolaridad, no de coma hiperosmolar, aunque en la cetoacidosis puede, y de hecho hay hiperosmolaridad también. Pero la gran diferencia es esta, en la coma hiperosmolar entra glucosa para que las células no tengan que buscar un mecanismo de metabolismo alternativo, por lo menos en una cantidad importante. Y en la cetoacidosis no entra glucosa y las células están obligadas a buscar vías metabólicas alternativas a la glucosa. El tratamiento tiene que ser agresivo, hidratar con 1 litro de suero fisiológico al 0,9% en 1 hora y continuar con la misma solución, ya un poquito menos intensa, vigilando la presión arterial porque puede elevarse la presión arterial, evitando sobrehidratar, evitando irse, que no vaya a la mano con la hidratación. A veces se necesita pasar 7 u 8 litros en 24 horas. Se administra también insulina a razón de 0,1 unidad por kilogramo de peso corporal en la vena, que se repite cada 1 hora u hora y media midiendo la glicemia antes de cada inyección, hasta que la glicemia alcance 16 milimoles por litro, que son 300 miligramos por decilitro. Y a partir de ahí no inyectar más insulina porque hay que vigilar señales de hipoglicemia. No debe utilizarse bicarbonato para el tratamiento por dos razones. La primera, por lo general no hay acidosis, por lo menos no una acidosis que necesite de bicarbonato. Y la segunda, el bicarbonato puede empeorar el edema cerebral. Así que vamos a empeorar uno de los problemas más importantes que tiene el paciente con coma hiperosmolar. Puede utilizarse manitol para el tratamiento del edema cerebral, sobre todo cuando hay manifestaciones neurológicas importantes. El coma hiperosmolar es más frecuente en personas mayores de 60 años y puede ser la primera manifestación de la diabetes. No es diabético hasta ahora. Ahora es que comienza poco a poco porque como es un poquito insidioso, hay un poquito de insulina, se va resumiendo el problema, la persona no se da cuenta, come más, la glucosa sube, orina más, pero no se da cuenta a veces, toma más agua, pero a veces no se da cuenta, simplemente va empeorando y cuando empieza con confusión mental, como tiene más de 60 años, a veces la misma familia lo que piensa es, ya, imagínate, es la edad, está chocheando, está un poco arteriosclerótico y no le hacen caso. Paciente mayor de 60 años que comienza a orinar mucho, que comienza a tomar mucha agua y tiene trastornos neurológicos, considerar la posibilidad de un coma hiperosmolar y hacer una glicemia. Eso no cuesta trabajo. Bueno, mis amigos, me despido ya. Hasta el próximo programa. Nos veremos. Hasta luego.